Antes estábamos recordando, doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Y don Antonio Ferrer, muy buenos días. Muy buenos días. Ese momento en el que el entonces rey de España se lleva un árbol por delante, no un arbolito, un árbol. Naturalmente no se lleva el árbol, porque el árbol tiene unas raíces muy fuertes, y entonces se estampana campechano contra el árbol y se queda hecho pedazos, y llega en angarillas, como les decía antes, a la zarzuela y le dice Sabino Fernández Campo: señor, un rey solo puede volver así de las cruzadas. Hecho histórico. Sí, sí, sí. Claro, luego echó a Sabino, claro, que esta libertad de expresión pues no siempre la admite. Como buen asturiano que era. Claro, claro. Qué gracia. Bueno, pero es verdad que estamos en la época. Estamos en época. Esta época de esquí, además este año nevó mucho, y además la gente, aparte del esquí, está el snowboard y otros deportes de nieve, casi a cada cual más peligroso. Sí, señor, sí, señor. Bueno, sí, pues señor. Introdúcenos a nuestro invitado de hoy. El doctor Antonio Ferrer, que ya es conocido porque precisamente el año pasado vino a hablar, porque él, aparte de licenciado y doctor en medicina, es jefe asociado en la Fundación del Servicio de Traumatología, es especialista en rodilla y luego es un esquiador de primera clase. Además, de primera clase. Bueno, sí, yo sé que lo haces muy bien porque me han dicho. Y además, fíjate, si lo hace bien, que no te lesiones. Y está esquiando, eso es una prueba. Claro, como es de la casa. Claro. Mejor no, ya. Y entonces, que se pueden prevenir. Claro, claro. Y nos va a hablar pues de dos cosas muy importantes, que son el casco que usan los esquiadores, que te acuerdas el ahora, tema de... porque antes no se usaba. No se usaba, pero ahora es lo que le ocurrió al Schumacher, el del automóvil, ¿no? Sí. Y luego las lesiones que hay ahora, porque la gente no se prepara, va... Las lesiones de rodilla, de y yo creo tobillo, que también de todo. Cabeza, porque salen de la presquí a las 7 de la mañana y se van directamente a esquiar sin dormir, sí, y están como están. Luego que yo creo que no todo el mundo ya puede dar a esquiar a cierta edad, ¿no? Nos creemos que tenemos 20 cada años. vez esquiamos más tiempo. Yo tengo que decir que soy abuelo y estoy esquiando estupendamente. No, en realidad un poco el tema de hoy era un poco lo de los cascos, porque rodilla eso ya está como muy hablado, aunque luego lo mencionaremos. Pero sí que hay datos nuevos sobre el tema del casco. Desde que Schumacher va a hacer ahora en 2013 fue, sí, 6 años. esquiando en Maribel, en Francia, tuvo él llevaba su casco, además probablemente el casco era un casco de un precio correcto y que era un casco. Y a pesar de eso, pues hasta ahora lo que sabemos de él es que está en la casa de Suiza y no es capaz ni de hablar ni de caminar. Es una lesión importante. Creo que llevaba un casco con una cámara GoPro que se le insertó además en el cráneo, es lo que he leído yo de este accidente. Iba grabando el momento. Encima, o sea que fue peor. Y fue claro. Sí. Pero en ese sentido hay, digamos, como dos tipos de lesiones en el cráneo que se han ido estudiando, ¿no? Entonces, para que lo entendáis muy fácilmente, el cráneo o el cerebro dentro del cráneo se comporta como... ¿Habéis ido a comprar alguna vez un flan? El flan lleva en un envoltorio de plástico y hay dos maneras de romper el flan. Si tú lo pones encima de la mesa y lo golpeas, deformas el plástico y se rompe. Pero hay otra manera que es menos evitable en las lesiones, y es si tú coges el flan en la mano y lo agitas como si fuera un latigazo, en el momento ese de deceleración, el cráneo o el flan rota dentro del envase, y esa es la lesión peligrosa, esa es la lesión que realmente es lo que es la conmoción cerebral, y eso es lo que Schumacher tuvo, ¿no? Entonces, claro, pero cuando uno tiene un accidente no está para pensar a ver qué tipo de accidente tengo, sino que directamente se la pega, ¿no? Claro. Pero ¿qué tipo de casco es el a eso adecuado? llegamos. Exacto, ¿Qué tipo de casco hay para poder proteger esto? Porque las lesiones, el casco te protege lógicamente de contusiones, de heridas, ¿no? de rasguños, pero esa conmoción, sí hay cascos que están actualmente a partir del año 2010, diría yo, 2012. Ya empezamos a oír hablar de materiales como el SR30, una serie de materiales que son flexibles, que se endurecen. Incluso hay unos cascos que es como si llevaras un rodamiento, un doble casco que absorbe y que, digamos, distribuye las fuerzas. Una doble capa. Eso es como si tuviera un rodamiento de tal manera que el cambio brusco, porque Schumacher se dio con una roca, el cambio brusco de dirección fue lo que... Y esto ya hay cascos que, no voy a decir marcas,
pero sí, hay cascos que... Las marcas, claro, lo que pasa... Además la gente, las marcas le orientan. Claro. Sí, nosotros somos partidarios, aunque no se anuncien parece que aquí. Salomon está desarrollando pues ese tipo de casco. Es un material muy flexible que produce, es como si llevaras dos cascos. Uno que se mueve dentro del otro, con lo cual se absorbe y, digamos, distribuye esa fuerza y digamos que no llega eso tanto ya está al a la cerebro, venta. ¿no? Lo que pasa es que tengo que decir una cosa, que estas lesiones que tipo Schumacher son características de gente que esquía mucho, que esquía muy bien, porque es una relación directa con la velocidad. La velocidad, el impacto de la velocidad a pasar a cero es lo que o sea, el esquiador, digamos, corriente no va tan deprisa y no tiene esos... No. Pero es mejor que se proteja con este nuevo casco, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que basado en la evidencia no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que los cascos hasta ahora no evitan la lesión que tuvo Schumacher. Sí evitan el rasguño, pues las laceraciones, ¿no? Pero hombre, que te rompas una ceja, que te dejes un ojo a la virule, que quieras que no. Minimizan, en cierto modo. Pero la lesión grave, la lesión de conmoción, esa de momento... No hay manera. Hasta que no salgan los estudios yo no puedo decir. Yo hablo de medicina basada en la evidencia científica, que es bastante rollo, bueno, pues no es el marketing. Del tema del esquí, los cascos de esquiadores, de ciclistas que, por ejemplo, llevan los ciclistas o que llevan los que trabajan en el servicio del Ayuntamiento de Madrid de recogida de basuras, ¿sirven para algo en ese caso? Bueno, la velocidad aquí el factor es importante, es la velocidad. Por ejemplo, el que está recogiendo los de las basuras probablemente no. En la bici sí, en la bici es otro tema que se podía tratar. Yo soy muy biciclista. Y soy muy biciclista porque prepara muy bien para el esquí. Yo ahora, aunque soy abuelo, he estado con mi yerno y he estado siguiendo todo porque mi musculatura está suficiente, sencillamente con hacer bici de forma regular, ¿no? Eso es otra cosa que iba a decir. Las lesiones en los últimos 15 años de esquí han disminuido mucho, pero es verdad que ya estamos, personas con más edad, estamos yendo a esquiar, y si tú no tienes unas condiciones físicas, de hecho hay las estadísticas, las últimas estadísticas, se lesiona la gente más, hay más lesiones por encima de 50 años y por debajo de 26. Anda, eso es sorprendente. Sí, esto es sorprendente. Uno lo asocia al joven que no ha dormido, lo que yo estaba diciendo, el après-ski, y luego seguirla, y resulta que se lesionan más los mayores. Datos, efectivamente, hay unos datos, no sé si sirven para mucho, sirven para que te suban el precio. En el seguro. Sí. Pero sí, han salido datos curiosos. Y bueno, datos que sirven y otros que no. Y hay un dato que sí, a lo mejor voy a preguntaros a ver qué capacidad tenéis vosotros de psicológicamente analizar al ser humano. Nosotros siempre hemos pensado, hay una teoría de que se produce una posible lesión si el individuo percibe que no va protegido. Es decir, si ponemos un casco que sabemos que realmente protege, pero no tanto como... La sensación que tiene el ser humano al ir protegido es como el que se pone un traje de Superman, o en la Edad Media el que se ponía una armadura. ¿Creéis que va a tener más lesiones el que se pone el casco porque percibe que va a tener, toma más riesgo? No tiene tanto miedo, ¿no? No tiene tanto miedo o no. Esos datos ya los tenemos, ¿eh? Se tienen de hace poco. Y más accidente con casco. ¿Tú piensas que los que se ponen casco tienen más accidentes porque piensan que van más protegidos? Toman más riesgo? Muy bien. ¿Tú qué piensas? Pues creo que estoy con Federico también, que toman más riesgo. También. Pues yo también lo estaba. Pues no. Los datos, es un metaanálisis, un análisis que ha hecho un médico, se llama Nicolas Bailey, que es un conocido en Canadá, es un hombre que se dedica un poco a estas cosas. Y no, la gente que lleva casco, curiosamente, no solo se lesiona menos la cabeza, sino que se lesiona menos las rodillas, se lesiona menos. Eso no tiene ningún sentido más que que el que se pone casco son personas que tienen... Exactamente. Pues es una buena las lesiones con casco, y estos son datos que van saliendo y que estadísticos que están demostrados, así, ¿no? efectivamente. Y otros deportes, porque el esquí, digamos, es no voy a decir que es de carril, que es un chiste malo, pero otros deportes parecidos de nieve, como el snowboard, por ejemplo, da la impresión de tener más riesgo, ¿no? El snowboard se lesiona más. Es otro de los datos que ha sacado Bailey. Y los snowboarders, los que van en tabla, tienen más lesiones. Lo mismo que sacaron el dato de entre los 26, por debajo de 26 y por encima de 50 se lesionan más,
pues es otro de los datos. Hay muchos datos en el momento que se meten ahora con la informática, ¿no? ¿A qué hora digo yo? ¿A qué edad? De tu época, ¿a qué hora? Porque ya los niños, como hay tan pocos además, a la primera hora ya les pondrán... En fin, ¿cuál es la edad para empezar a esquiar, la edad razonable? Digamos, no cuando el padre esquiador quiere ver a su hijo ya esquiando, sino cuando es razonable. Sí. Nosotros hemos metido al nieto este año, nos hemos estado en Baqueira, le hemos puesto en el, al nieto en el trineo, y la verdad es que el hombre se cayó de cabeza, porque como tiene 1 año y medio, claro, se cae. Hombre, pero un trineo, pero el esquí... El esquí realmente es cuando a partir de los 3 o 4 años se tiene suficiente coordinación para empezar a partir de 3, 4 años. Sí. Lo que pasa de 40 años puede empezar a hacer esquí? ¿O es un poquito Bueno, yo empecé tarde? también tarde. ¿Sí? Empecé tarde. Yo empecé a esquiar precisamente no porque me guste mucho el esquí excesivamente, sino por el entorno que supone que tú te vas con la familia esa temporada. Como caiga una nevada importante, no te pueden llamar, oye, que hay una urgencia porque estás aislado. Entonces, esos 4 o 5 días que intento hacer, pues lo empecé tarde. Y bueno, si eres una persona que más o menos haces deporte habitualmente, el esquí es otro deporte como el resto. Y empezó, ¿no? haciendo esquí de fondo, como Aznar, que Aznar antes de esquiar empezó haciendo esquí de fondo, como es tan raro, y empezó corriendo 20 kilómetros en esquí, igual que empezó a hacer pesas. Eso es fácil. Bueno, que Aznar es Aznar. Yo creo que los esquiadores no lo consideran esquí, ¿no? No. Yo creo que era para no ver a nadie. Así. Como el esquí de fondo vas tú solo, era para no tener... Eso no tiene problema. Que eso empezó cuando estaba en Moncloa, ¿eh? Sí. Y la atención en el momento del accidente, la atención temprana, sí, es otra cosa que me decía Enrique. ¿Cuenta? ¿Hasta qué punto es importante una atención temprana? Pues yo tengo que decir que en general más del 95% de las lesiones se pueden tratar perfectamente a posteriori. Pero sí que es verdad que hay una serie de lesiones que el tiempo es crucial. Y para eso sí que tiene que haber un médico entrenado un poco en lo que son los traumatismos, ¿no? Por ejemplo, una fractura de pelvis importante puede producir un sangrado y te mueres en horas, ¿eh? O una lesión, una fractura de cadera a distinto nivel, si no lo operas en tiempo, luego tienes que poner una prótesis. Hay ciertas, pero en general... En las estaciones de esquí españolas hay, digamos, una permanente atención médica. Ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Yo ahora que estuvimos en Baqueira me impresionó que, bueno, eso lo lleva mi amigo Alex Vidal, todo el tema de Baqueira, que es un traumatólogo de mi edad ya y conocido esquiador. Y me impresionó porque estábamos en la cola esperando a subir y hubo un accidente así aparatoso, y cuando estábamos bajando de esquiar ya había venido el helicóptero a llevarse, me pareció que era una chica con un golpe en la cabeza. Es decir, que en las estaciones españolas ha cambiado mucho. Yo tengo una anécdota muy graciosa, hace como 10 o 12 años que estábamos esquiando en Cerrés, no sé si si estamos en tiempo. Sí. Y era que estuvimos esquiando la familia, mi mujer no esquía, pero se cayó pues yendo por el pueblo, ahí en Benasque se cayó. Y cuando volvimos todos de esquiar, estaba con la muñeca hinchada. Y le digo, pues no te puedo llevar no te he sacado el seguro de esquiar. Digo, tenemos que ir a la Seguridad Social. Entonces fuimos ahí en Benasque y efectivamente estaba la mutua, me parece que es IMAZ, la de allí, y estaba la Seguridad Social al lado. Entonces llamamos a la Seguridad Social y salió un señor así como Papá Noel gordito, con una bata muy apretada, muy simpático. Y me dice, sí, esto es la Seguridad Social, pero aquí no tenemos nada. Digo, ¿no tenéis rayos? No, aquí no tenemos rayos. Y una escayolita, tenemos unas vendas. Dice, pero mira, justo en la puerta de al lado, IMAZ, ahí tienen rayos y tienen todos. Y bueno, pues voy a ver si es tan amable de... Total, que bajo las escaleras, camino 2 pasos, vuelvo a llamar y me abre el mismo señor. Claro. Digo, te tengo que contar. O sea, se había privatizado la seguridad social. Espera. Me dice, no, si yo soy el mismo, sí, no me tienes que volver a contar. Dice, pero es que hay una doctora que está atendiendo y está la pobre con tanto follón que no puede... Y yo le abro por lo menos la puerta y digo, pues muchas gracias. Digo, pues le voy a explicar que soy traumatólogo y que me ayude. Sí. Y cuando entro, me encuentro una chiquita joven, despeinada, con un follón tremendo. Me dice, ha venido Dios a verme. Digo, ¿por qué?
Dice, porque es que me han llamado de las pistas que hay un paciente que están intentando reducir el hombro desde esta mañana y ya por la tarde me lo van a mandar y yo acabo de salir de la facultad. O sea que se quedó a trabajar. Entonces me quedé y digo, bueno, pues si tú me haces la radiografía a mi mujer y yo te... Yo a cambio te reduzco el hombro. Y así fue. ¿Ves? Ya me fui a dormir y digo, mira, estoy viviendo aquí enfrente, si tienes algún otro problema me llama. Y no le llamó. Pero esto ha cambiado mucho, esto ha cambiado. De todas maneras, deben ser especialistas, ¿no? Los que... Bueno, por lo menos tener un... Yo creo que un médico, un buen internista puede diagnosticar, porque tú sabes si hay una lesión, un golpe en la cabeza y empieza a haber un hematoma sutural, claro. Eso es un médico que tenga 4 nociones básicas. Pero lo que tiene que hacer. No, yo creo que especialista, los tratamientos se van a hacer luego. Quiere decir que por mucho que vives vas a hacer una resonancia cuando vuelvas a tu sitio, ¿no? Entonces, o sea, que la cuestión es que no morir antes de la segunda. Está bien. De la segunda base. Esa es lo que yo saco en claro. Que sí, y la lesión más frecuente es rodilla, ¿no? Aparte de la lesión de rodilla, fíjate también que la más delicada. Han disminuido mucho las lesiones en esquí en general. Hay un estudio de este señor hasta el año 2017 ha disminuido como un 50% de las lesiones generales en el esquí, pero la lesión de rodilla sigue siendo aumentado muchísimo. Gracias a Dios las técnicas que llevamos utilizando ya hace años para las lesiones de rodilla, pues casi que al año pues volver a estar esquiando, un resultado muy bueno, ¿no? Cirugía en ese sentido avanzado. Pues fantástico. O sea, bueno, pues, muchas gracias, doctor. A esquiar todos, Y a echar horas en Benasque. Qué buena historia. A pasar frío, Enrique, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Enrique. Una pausita. Todo lo contrario, yo soy más de crucero que de la nieve, fíjate. Claro. ¿Por qué? Por aquella cosa del calor. Y además es que con Viajes al Corte Inglés estamos en el momento perfecto para hacernos... Además, llevan a los niños. Sí, gratis. Claro, si se portan mal. No es ninguna... O sea, los abuelos lo deben saber. Y es que hay descuentos de hasta el 65%. Si el precio del crucero baja, nos lo igualan. Y con 60 euros podemos dejar nuestra señal y después nos permiten pagar en 3 meses. Que, oye, viene fenomenal. Hemos disfrutado el crucero y todavía lo estamos pagando. Para colmo nos dan una tarjeta de regalo con el 10% del importe para que nos lo gastemos en lo que queramos, en el Corte Inglés. Viajes al Corte Inglés, que tienen un número, el 902-400-454. 902-400-454. Semana del crucero. Bueno, vamos con las canciones del 69, que son... ¿Qué año? ¿Qué año? Yo no sé qué pasó ese año. Pues fíjate, que veníamos del 68, que creíamos que era importante. No, el año bueno fue el 69. Claro, el que dejó las ideas. Es la mañana de Federico,